En el credo de Nicea, estudiamos creo en la iglesia, que es una, que es santa, estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar en la característica de la iglesia, creo en la iglesia que es católica. Creo en una iglesia creo en la iglesia que es una, santa, católica. La palabra católica significa universal en griego. La palabra católicas con K, las dos veces, en griego significa del universo que está en todas partes. La palabra católicas en griego tiene un sentido de integridad y de totalidad. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 830, la Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. Esta es la primera vez que se menciona en la historia el nombre de católico. Esta frase, allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. Esta frase la dijo San Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, en el año 107 de nuestra era. En una carta que escribió a la comunidad de Esmirna. En la carta de San Ignacio a la comunidad de Esmirna, que fue muy famosa en la antigüedad, San Ignacio dijo esta frase: allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia universal. Cuando utilizó la palabra universal, utilizó la palabra católicas, y desde ese momento a la Iglesia católica a la Iglesia cristiana se le conoce como la Iglesia católica. Por eso, cuando le preguntan dónde viene la palabra católica, dónde está la palabra católica en la Biblia, está en un montón, desde los salmos, en todos los lados. Católico quiere decir ¿qué cosa? Universal. ¿Quién le dio su nombre a la iglesia? Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es uno de los grandes padres de la iglesia que yo les recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo debe estudiar las cartas de San Ignacio de Antioquía. Yo no creo que debe haber un católico que no estudie las cartas de San Ignacio, siendo un obispo de la iglesia del año 107 de nuestra era, a 70 y pico de años de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Cuando usted lee la carta de Ignacio de Antioquía, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, ustedes se dan cuenta que la fe de la iglesia a 60 años de la ascensión de Jesús a los cielos es la misma fe de la iglesia en el día de hoy. Ven que el culto de la iglesia de 60 años después de la muerte de Jesús es el mismo culto de la iglesia de hoy. Ven que la jerarquía de la iglesia 60 años después de la ascensión de Jesús a los cielos es la misma jerarquía de la iglesia de hoy. Léanse las cartas, las encuentran en el internet, de Ignacio de Antioquía, este santo varón, sucesor del apóstol Pedro en la diócesis de Antioquía, que fue discípulo de San Juan el apóstol. Fue llevado al martirio, pero como era un obispo tan prominente de la iglesia, lo llevaron a que los leones lo comieran en Roma. Lo llevaron de Antioquía, que está en Siria, hasta Roma. Y en el camino que hizo este obispo, que era muy anciano, de Antioquía a Roma, cargado de cadenas, por todas las ciudades que él iba pasando, las iglesias salían a despedirlo. Y él fue dejándole mensajes a esas iglesias que salieron a despedirlo. Por eso que todas estas iglesias, a la gente de Esmirna, a la gente de Éfeso, son las famosas cartas de Ignacio que fue dejando a cada comunidad. Como los viajes eran largos, los soldados y él pernoctaban en cada de estas ciudades. Ignacio le dejaba siempre una carta, y en la carta que le da la iglesia de Esmirna es cuando dice: allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Y es primera vez que a nuestra iglesia se le da ese nombre. Poco después, llegando a Roma, los romanos influyentes católicos de Roma quisieron pagarle un rescate al emperador para que soltaran a Ignacio, y Ignacio se lo prohibió. Le dijo la famosa frase que dijo: soy trigo y quiero ser molido en los dientes de los leones. Y se lo comieron los leones en el circo máximo de Roma, uno de los grandes santos de la iglesia, padre de la iglesia, y fue el que le pone el nombre a nuestra iglesia. A nuestra iglesia, los seguidores de Jesús primeramente se llamaban los nazarenos, le llamaban en Jerusalén la gente a los seguidores de Jesús los nazarenos, los seguidores del Nazareno. Un poco después, los que leen la Didache, escrita para el año 45, a los seguidores de Jesús les decían los seguidores del camino, porque la Didache dice que hay 2 caminos y se basa en eso. Le decían los seguidores de los caminos. Después, un poco más adelante, en la ciudad de Antioquía, en esta misma ciudad de Antioquía, comenzaron a llamarle a los seguidores de Cristo los cristianos, los ungidos, los que siguen a Cristo. Y unos pocos años después que comenzaron a llamarle cristianos, en esta misma ciudad de Antioquía, comenzaron a llamar a la iglesia cristiana universal.
¿Qué quiere decir? Católica. Porque Ignacio se dio cuenta que ya la fe esa no era de Israel, no era de Siria, que ya la fe esa había transmitido a todo el imperio romano y estaba llegando a todos los confines de la tierra, y que ya era una fe universal, no era una fe local. Por eso ya saben de dónde viene la palabra católica. Por eso cuando alguien me dice por ahí, no, porque yo soy cristiano, yo digo, espérate, frena. Aquí el cristiano soy yo. Pero yo soy cristiano con una línea con Cristo. Tú eres un cristiano con una línea, sabe Dios con qué cocina, de qué restaurante. Porque si la cuestión es ponerse los guantes, yo me los pongo. Porque muchas veces te restregan en la cara. No, yo soy cristiano, como diciendo, tú no lo eres. Y se va a hablar de cristianos, los cristianos originales somos nosotros. Porque la iglesia sobre la cual descendió el Espíritu Santo fue la de nosotros. La iglesia que recibió la promesa, lo que ates yo ato, lo que tú desatas yo desato, fue la nuestra. La iglesia que puso los mártires, ningún mártir fue pentecostal ni fue presbiteriano. Todos los mártires fueron miembros de la iglesia católica. La iglesia que predicó el evangelio por todo el mundo primero a riesgo de su vida fue la iglesia católica. La iglesia que hizo los concilios para definir los dogmas que todas las iglesias cristianas creen es nuestra iglesia. Así que nosotros no se dejen apabullar por lo que te vengan a decir yo soy cristiano. Los cristianos somos nosotros. Y si tenemos orgullo para decir yo vivo en Cocoplón, o tenemos orgullo para decir yo vivo o yo tengo un carro que es híbrido de la última marca, o tenemos orgullo para decir yo me compro la ropa, qué sé yo, vamos a tener orgullo para decir estos santos orgullos, yo pertenezco a la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero cuando aparece algún satélite de esto, nosotros agachamos las orejas como si fueran un perro que nos regañan. Y aquí si hay algo que es santo, es el orgullo que se basa en nuestra fe, porque ese orgullo no viene de nosotros, viene de que somos seguidores de la voluntad de Dios. A mí no que se me olvida cuando yo vi la carta a los Corintios hace mucho tiempo, hay una parte de la carta a los Corintios que Pablo dice, hablando de los Corintios, porque yo no algunos dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, y otros dicen yo soy de Cristo, y todo el mundo dijo amén. Entonces yo dije, ¿y quiénes de todos esos quiénes hacían la voluntad de Dios? Y todo el mundo me dijo, los que seguían a Cristo. Digo, no serán los peores de todos. Los peores de todos, los de Corintios, los que hacían más bulla y los que dividieron la iglesia, eran los que decían que seguían a Cristo. ¿Por qué? Porque los que seguían a Pablo, ¿quién los metía en orden? Pablo. Y vaya si Pablo los metía en orden. Los que seguían a Pedro, ¿quién los metía en orden? Pedro. Los que seguían a Apolo. Pero los que seguían a Cristo, ¿quién los metía en cintura? Nadie. Ellos decían, no, esto a mí me lo dijo Cristo. Y agárrate. Esos son los peores. O sea, toda esa gente, gente buena, yo no voy a decir que la gente buena, hay mucha gente buena y ungida en las iglesias estas cristianas, pero los pastores de esas iglesias que se llaman cristianos son sencillamente una forma que como no están afiliados a ningún grupo religioso grande, pues entonces dicen que somos cristianos. Eso es como decir la medicina genérica. ¿Qué cosa es la medicina genérica? La que no tiene marca. Ellos no tienen marca. Los presbiterianos, aunque no son católicos, ellos tienen un problema, tienen un consejo presbiteral de ancianos que dirigen toda la congregación. Los episcopales tienen un cuerpo de obispos que dirigen la iglesia. Los luteranos tienen los sínodos de los obispos que dirigen las iglesias. Los ortodoxos tienen los patriarcas que dirigen los metodistas tienen obispos que dirigen la iglesia. Y cuando hay un problema en las iglesias, ¿a dónde van la gente? A los sínodos, a los obispos. Esta gente cristiana, ¿quién tienen encima del pastor de esa iglesia? Nadie. ¿Quién controla la finanza? Nadie. ¿Quién controla lo que dice? Nadie. Y ellos dicen que la iglesia católica es dogmática. Atrévete a irte en contra de la voluntad de un pastor de esos que está ahí. Para que te ponen inmediatamente en el medio de la calle. Eso es una excomunión. O sea que no se dejen a ustedes pues acomplejar cuando dicen yo soy cristiano. Ahí les doy toda mi autorización para que se vuelvan unas arañas pelúas y salten y se los traguen y le digan frena, aquí el cristiano se mueve. El cristiano soy yo. Tú apareciste 2000 años después, ¿sabe Dios de dónde? Yo te puedo probar que mi iglesia y mi obispo
desciende directamente de los... Y ustedes saben cómo probar que nuestros obispos descienden de los apóstoles, porque se los enseñé. La iglesia es católica, como dice el catecismo, en un doble sentido. Primero, porque Cristo está presente todo en ella, universal. En esta subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, dice el catecismo, lo que implica que ella recibe de Cristo la plenitud de los medios de salvación que era querido. O sea, dice la iglesia que la plenitud de los medios de salvación lo tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque la plenitud de los medios de salvación, ¿de quién viene? De Cristo Jesús, que es la cabeza de nuestra iglesia. Dice, los medios de salvación que era querido es confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Esos son los tres medios que tiene la iglesia, que tiene la plenitud de los medios de salvación. ¿Por qué la iglesia, vuelvo a repetir, tiene la plenitud de los medios de salvación? Primero, tiene confesión de fe. ¿Cuáles son las dos características? Recta y completa. O sea, la iglesia tiene confesión de fe como recta y completa. O sea, confesión de fe, nosotros proclamamos una fe, primero, que es recta. ¿Qué cosa quiere decir recta? Que no tiene curva, no coge para acá ni para acá, va. Y así viene nuestra fe. Nuestra fe viene una desde los primeros concilios de la iglesia. Nuestra fe no es como las de otras iglesias que tienen, y mucha gente no lo sabe, los mormones cambian de doctrina cada cinco minutos. Los mormones en el siglo XIX decían que las personas de raza negra no tenían alma y no iban al cielo. Eso están en los libros de ellos. Después se le puso la cosa caliente y decidieron que sí, que tenían alma. Eso es un cambio. Dijeron que Dios mandaba que para poder ir al cielo todo el mundo tenía que ser casado con varias mujeres. Y eso está en el libro del Mormón. Eso está en el libro del Mormón, que el Señor le dijo a Joseph Smith que mientras más mujeres tuviera, más ayudaba a la salvación del género humano. Yo sé que mucha gente estaría muy contento de ser mormones. Pero después, cuando la doña Smith, y eso está en el libro del Mormón, cuando la doña Smith le dijo, bueno, pues si tú puedes tener muchos esposas, yo puedo tener muchos esposos. Dios se le apareció a José Smith, ¿y qué le dijo? No, eso no aplica a tu mujer. Eso es lo que viene cuando la gente son, ¿qué? Cristianos, hablan directamente con el de arriba. Y cuando fueron a entrar en la Unión Americana le dijo, para entrar en la Unión Americana, ustedes no pueden ser polígamos. ¿Y qué dijeron? Dios le dijo, arriba, pues ya no son más polígamos. Los testigos de Jehová son como los camaleones, cambian de doctrina elegantemente cada 15 o 20 años, guardan los libros que tenían y la gente no sabe ni que esos libros existieron. Yo tengo libros de ellos de 1925 como El arpa de Dios y Deje que Dios sea veraz, que lo que dicen en ese libro hoy en día lo niegan totalmente. Hoy es cambiado, o sea, nuestra iglesia, y es demostrable por todos los concilios, por todas las encíclicas papales, nunca en la vida ha cambiado una palabra de nuestra fe. Es como dice el catecismo de la iglesia, es como es recta, y no solo es recta, es completa. ¿Por qué completa? Porque tiene todos los medios de la revelación, formado en los 5 primeros con grandes concilios de la iglesia que pusieron la pauta de lo que es el cristianismo hoy, y que todas las iglesias protestantes, menos los testigos de Jehová y los mormones, creen en las pautas que pusieron los grandes 5 concilios que hizo nuestra iglesia. La fe trinitaria, la fe completa, es recta y es completa. Lo que desafortunadamente muchas personas no conocen la fe de la iglesia. Católicos, estoy hablando de católicos, y estoy hablando de católicos que vienen todos los domingos a misa, porque yo que contesto todas las semanas 200, 300 emails de toda América Latina, de otros lugares, yo me doy cuenta que gente que van a la iglesia hacen preguntas que son de fe, de catecismo, de primera comunión. La mayoría de la gente de la iglesia no conoce su fe, y los que se van la conocen menos. Pues yo no conozco a nadie verdaderamente que conozca la fe católica a profundidad que haya dejado la iglesia. Los que se van es porque tienen un falso concepto de lo que es la iglesia.
Como me dijo una buena señora que trabajaba conmigo, que una vez almorzando en el comedor de la compañía de trabajaba, me dijo, no, porque yo antes era católica como tú, pero ahora soy pentecostal. Y le dije, perdóname, tú no eras católica como yo porque tú te fuiste y yo me quedé. Yo te cuento una pila de veces, me dijo que yo no era católica. Mira, tú si eras católica, que todos los viernes le ponía un tabaco a San Lázaro. Esa pobre infeliz pensó que el catolicismo era ponerle un tabaco a San Lázaro. Y como eso está lleno las iglesias protestantes. Gente que nunca en su vida fueron. Yo una vez le dije a un pastor bautista, amigo mío, si tú quieres hacer una prueba conmigo, vamos a coger un carro. Y vamos a salir por ahí por cualquier lado. Cuando veamos una Santa Bárbara de esa con Social Security, de esas que tienen 6 pies en un efficiency, una casita para hacer un efficiency puesto en un jardín, vamos a bajarnos y preguntarle a esa persona cuántas veces van a la iglesia, para que todo lo que te van a decir. Que te van a decir que no van porque ellos son católicos a su manera. Hay un gran desconocimiento de la fe católica y mucha gente no conoce verdaderamente a la fe. Ustedes ven en las mismas conversaciones con los hermanos protestantes. Muchas veces ellos piensan que los católicos nos pasamos el domingo con un santo montado en un trono lleno de velas dándole vuelta a la iglesia. Ellos piensan que ese es el culto de nosotros. Y me dicen, pero los santos son imágenes de madera, como si estuvieran diciendo una cosa. Digo, pues claro que son de madera. Como si, no sé lo que ellos piensan, que somos tarados espirituales. Eso es porque no conocen la fe apostólica y completa de la iglesia. Dice también que tiene la confesión de la fe recta y completa. Vida sacramental íntegra. Vida sacramental íntegra. La vida de la iglesia desde el siglo I son los sacramentos. A través de los sacramentos la iglesia imparte la gracia que Jesús le ha hecho depositaria a través del poder del Espíritu Santo. El gran manejador de los sacramentos es el Espíritu Santo, es el dispensador de los sacramentos. El sacerdote del obispo es el ministro, pero el dispensador de los sacramentos es el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que tiene la vida sacramental íntegra? Porque después de la Reforma muchas iglesias empezaron a quitar sacramentos. Por ejemplo, los luteranos tienen 5 sacramentos. Los episcopales creo que tienen 4. Los presbiterianos creo que tienen 2. Los metodistas tienen 3, los presbiterianos creo. Los metodistas tienen 2. Y de ahí en adelante los bautistas no tienen ninguno. Y de ahí en adelante ya las iglesias perdieron los sacramentos. Por eso es que tiene, porque hay iglesias que tienen sacramentos. La iglesia episcopal, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia luterana tienen sacramentos, pero no tienen la vida sacramental completa. Por ejemplo, para muchos de ellos matrimonio no es sacramento. Por eso que se casan y se descasan, y los pastores se casan 3 veces con la del coro, con el otro. Como el otro día que oí, perdóname Sonia y Carlos, pero Puerto Rico es el arca de Noé. Después de Miami, el segundo en la categoría de arca de Noé lo tiene Puerto Rico. De cada especie hay 2. El otro día yo oí un pastor, lo oí en un programa científico que yo oigo de Puerto Rico que se llama La Comay. Y si Mirza está oyendo esto, Mirza ya sabrá a quién me refiero. Y La Comay decía, pone este pastor, y este pastor ha tenido delirio tremens de decir porque se divorció y se volvió a casar. Y era puesto como excusa que si Dios se divorció de Israel, porque él no se va a divorciar de su esposa. Yo me quedé en shock. Eso lo digo yo, que lo dijo él. Primero, Dios no se divorció de Israel. Dios, el pacto de Israel lo rechazó. Cuando estuvimos en el Apocalipsis lo vimos. Israel rechazó el pacto de Dios. Y Dios instauró el nuevo pacto. Pero miren cómo se puede coger la palabra de Dios. Porque no tienen sacramento. Y para ellos el matrimonio no es un sacramento. Es sencillamente la unión. Cuando el matrimonio es uno de los sacramentos principales de la iglesia. Como la misma confesión, para muchas iglesias no tienen el sacramento de la confesión. O sea, que tienen sacramento, pero no tienen la vida sacramental íntegra. Eso es lo que la iglesia quiere decir, que nosotros tenemos, por supuesto nosotros, la iglesia ortodoxa, tenemos y las iglesias apostólicas, tenemos la vida sacramental como completa.
íntegra que viene desde que nacemos como hijos de Dios hasta que salimos al encuentro del Señor. Y que también dice que el catecismo de la iglesia que tenemos, ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Ya eso lo explicamos la vez que estuvimos hablando de las características de la iglesia, cómo hay una sucesión desde los apóstoles hasta nuestros obispos ininterrumpida. No ha habido un hueco entre un obispo y otro obispo, desde que el obispo de Miami, desde el obispo de cualquier ciudad, hasta los mismísimos apóstoles. Por eso dice, la iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y será católica hasta el día en que Cristo venga. Por eso, porque eso es que nadie tiene poder para cambiar ni los sacramentos ni la fe de la iglesia. Por eso mucha gente cuando decían que Juan Pablo, ¿algunos se acuerdan cuando decían que Juan Pablo II no lo quería nadie porque era muy atrasado, porque tenía que modernizar la iglesia? La iglesia no puede modernizar su fe porque el Papa no es el que inventó de la fe, el Papa es el custodio de la fe. Que fue lo que les hablé a ustedes la semana pasada, que muchas personas pensaron que cuando el Concilio Vaticano II, todo hasta el concilio estaba mal y después del concilio en adelante íbamos a hacer las cosas bien. Y lo que ha hecho Benedicto XVI, que la iglesia no hay antes del concilio ni después del concilio, porque la iglesia es una desde que Cristo la fundó hasta que Cristo venga. La iglesia tiene una continuidad histórica que nadie la puede romper. Y yo creo que eso fue fallo de los que promovieron el concilio después que se hizo el concilio. Pensar que todo lo anterior ya no servía y que ahora vamos a hacerlo todo nuevo para que esté de acuerdo a los tiempos. Y mire la que formamos. Dice que esa es la característica de la Iglesia Católica, la inmovilidad de fe, y es que la fe no se puede mover. Porque si la fe se cambia, entonces no es fe. Si yo le digo a ustedes hoy que la Trinidad son 3 y mañana les digo que son 4, ustedes van a decir, bueno, ven acá, ¿en qué quedamos? ¿Dónde se murió una? ¿Qué pasó? La fe no puede cambiar. Si la fe se cambia, ya no es fe, porque la verdad cambia. No. ¿Hay alguna forma de cambiar la verdad? ¿Hay una forma de cambiar que el sol? ¿Hay una forma de cambiar que el sol alumbra? No. El día que se apague, bueno, se apagó. Pero nadie puede quitar que antes de apagarse, que es lo que hacía, alumbraba. La verdad es inamovible. Y lo que pasa hoy, y es lo que el Papa tanto ha criticado, el relativismo. Relativismo quiere decir que pensamos, todo está bien. Mientras a mí me vaya bien, fantástico. Ese es el pecado de Adán. El relativismo es el pecado de Adán y Eva. Si el fruto está bueno y luce bien, me lo como. No importa las consecuencias. El relativismo es el pecado, no se dejen engañar. Lo bueno que tiene el demonio es que tiene muy poca imaginación. Gracias a Dios. El demonio siempre saca y dice exactamente lo mismo. Y una persona que está ya un poco en la fe, enseguida que oye dice, eso ya lo he olido y lo he oído por otro lado. ¿Ustedes no han visto que las cosas que critican los protestantes son las mismas en todos los idiomas? Que por qué se le dice padre a un sacerdote que la Virgen María tuvo más hijos. Ellos siempre dicen en todos los idiomas exactamente las mismas. Tanto es así que yo tengo unas cosas escritas ya fijas en EWTN, que lo único que hago es que hago un paste y lo pongo encima de la pregunta, porque siempre son las mismas. El demonio siempre repite lo mismo. Él tiene maldad, pero carece de imaginación. Es lo que disfraza. Ya, la fruta de Adán y Eva, ¿en qué se convirtió? En el relativismo. Suena más elegante. Dice en el punto 832 del Catecismo, cada una de las iglesias particulares es católica. Hablando que la iglesia es católica. Católica quiere decir que es universal. Esta iglesia de Cristo, dice el Catecismo, está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesia. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una, santa, católica y apostólica. Se entiende por iglesia particular que es, en primer lugar, la diócesis. Una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe, en los sacramentos con su obispo ordenado, en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia Católica, una
y única. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando se habla de la iglesia no se está hablando de Roma. Cuando se habla de la iglesia no se está hablando del Papa. Cuando se habla de la iglesia se está hablando de toda la congregación de los creyentes. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Que desde la iglesia más pobre, perdida en un monte, sin techo y con 4 asientos viejos, es iglesia tan católica, apostólica y romana como la Basílica de San Pedro. Y la Eucaristía que se celebra ahí es tan solemne y tan santa como la que puede celebrar el Papa en la Basílica de San Pedro. Porque antiguamente estaba el concepto errado de que cada iglesia estaba unida a la iglesia de Roma. Nosotros no somos iglesia de Miami unida a la iglesia de Roma, iglesia de Nicaragua unida a la iglesia de Roma. Nosotros somos una sola iglesia en el mundo entero. Hay iglesia en Estados Unidos, hay iglesia en Colombia, hay iglesia en Cuba, pero es la única y misma iglesia, con la misma fe, con el mismo culto, con las mismas características. Es lo que quiere decir la iglesia, que la iglesia está presente. Y dice la iglesia, ¿cuál es el núcleo fundamental de la iglesia católica? Lo dice el catecismo de la iglesia. Dice, el núcleo fundamental de la iglesia católica, lo acabo de leer, y estoy seguro que ninguno de ustedes tiene la menor idea de cuál es. Si así están oyendo, mira, otra ni oyó lo que yo dije. Si así están atendiendo, yo acabo de decir cuál es el núcleo fundamental de la iglesia católica. Lo dije y lo leí. ¿Alguien lo dijo por ahí? No, diácono, hoy te perdiste en el llano. La iglesia católica dice que el núcleo fundamental de la iglesia son las diócesis. Lo acabo de leer. Lo que sabe Dios es que estaban ustedes pensando cuando yo lo leí. Se entiende por iglesia particular que en primer lugar la diócesis, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaría que cuál es la base de la iglesia. Todo el mundo, yo creo que lo más lógico que pensarían que es la parroquia. Es lo que todo el mundo piensa porque es la primera congregación de los fieles, ¿no? Porque uno pensaría lógicamente antes de la diócesis que es lo que está la parroquia, ¿no? Está la parroquia y después, no. La base fundamental de la iglesia católica es la diócesis. ¿Por qué es la base fundamental de la iglesia es la diócesis? Porque en cabeza de la diócesis, ¿quién es? El obispo. Y el obispo es el sucesor directo de los apóstoles. Ahí es lo que nosotros muchas veces no entendemos. El que tiene la plenitud del sacerdocio es el obispo. Si podemos decir que hay un sacerdote que tiene la plenitud del poder sacerdotal, es el obispo. Que tiene la plenitud. ¿Por qué? Porque ¿quiénes reciben el sacerdocio? Los apóstoles. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Quiénes son sucesores directos de los apóstoles? El obispo. Cuando ordenan a un obispo, le imponen las manos, hay una línea que estudiamos el otro día que va directa desde esas manos que impone hasta los mismísimos apóstoles. Por eso el obispo tiene la sucesión directa ¿de quién? De los apóstoles que recibieron la orden. Y por eso tiene la plenitud del sacerdocio. Ahora, como el obispo no puede, imagínense ustedes si nada más que hubiera un obispo en cada diócesis para dar todos los sacramentos. Eso sería hoy en día prácticamente que el obispo ordena ¿a quién? A los presbíteros. Pero ya el presbítero no está directo con los apóstoles. ¿Quién es el único que está directo con los apóstoles? El obispo. El obispo impone las manos y le transfiere a los presbíteros el poder que él ha recibido. Pero ¿quién es la fuente del poder? El obispo que lo recibe. Por eso los sacerdotes dependen directamente del obispo que lo ordenó. No es que ahora yo me quiero mudar, yo soy sacerdote y me quiero mudar por Orlando y me voy para allá y me apunto a una parroquia. No. El obispo, si un sacerdote se quiere mudar de diócesis, el obispo tiene que dar el permiso y autorizar que ese sacerdote vaya a otra. Por eso cuando un sacerdote viene aquí, que eso la gente no entiende, cuando un sacerdote viene aquí de otra diócesis, como el padre Francesco, como el padre Saúl, tienen que tener un permiso del obispo, porque ¿quién es el representante de los apóstoles en Miami? El obispo Favarola. El obispo Favarola tiene que permitir que un sacerdote que está bajo la autoridad de ordenación de quién, de otro obispo, ministre aquí. Y tiene poder para decirle, no, aquí tú no puedes ministrar, porque eres responsable de quién. Y lo dice San Pablo en la carta a Timoteo, ten cuidado a quién tú le impones las manos. Lo que dice, te puedes cargar el pecado de muchos. Hermano, eso es serio.
Un obispo que pone las manos irresponsablemente en alguien que no es digno, que no lo estudió bien, dice San Pablo, el obispo carga la culpa del sacerdote que ordenó. Entonces los sacerdotes ministran en las parroquias los sacramentos, pero dependen los sacerdotes ¿de quién? Del obispo. Y los diáconos, que es el tercer ministerio de la iglesia, los diáconos no pertenecen al cuerpo sacerdotal. Los diáconos son personas que están llamados a servir a la iglesia en diferentes ministerios, pero pueden solamente realizar ministerios que no son sacerdotales, como es el bautismo, que todo el mundo puede bautizar en caso de peligro, y pueden casar porque el ministro del matrimonio no es el sacerdote, son los contrayentes. El diácono no puede ungir a los enfermos, no puede consagrar, no puede confesar, porque la plenitud del sacerdocio la tiene el obispo, y quien la recibe en nombre del obispo, el sacerdote. Por eso el núcleo principal de la iglesia católica es la diócesis, encabezada por un obispo, y todos los obispos en comunión y bajo la autoridad de quién, del principal de los apóstoles, como todos los apóstoles estaban en función y en principio del que mantenía la promesa de Pedro: lo que tú ates, yo ato, lo que yo desato, lo que tú desates, yo desato. Los obispos están unidos a la fe y la autoridad del obispo de Roma, porque es el sucesor del apóstol Pedro, que tiene primacía sobre los apóstoles, porque es el que recibió la promesa en la nueva alianza. Eso es lo que dice la iglesia. Y dice la iglesia en el punto 834 que las iglesias particulares, o sea, Miami es una iglesia particular, son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, con la iglesia de Roma. Ahí es donde tenemos la plenitud no es que seamos católicos en Miami unidos, es que tenemos la plenitud del catolicismo, porque estamos unidos a la sede de Roma. ¿Qué pasa con las iglesias ortodoxas? Se separaron de la sede de Roma, dejaron de ser católicas. Siguen teniendo los sacramentos, siguen siendo una iglesia apostólica, pero al separarse de la sede de Roma, dejaron la comunión bajo la autoridad del obispo de Roma. Dice San Ignacio de Antioquía, en la carta a los romanos, en la carta que escribió los romanos, la iglesia de Roma, que preside la caridad, que preside en la caridad a toda la iglesia. Ya en el año 107, San Ignacio de Antioquía decía que la iglesia de Roma preside. ¿Qué es lo que preside? ¿Que ocupa? El que preside es el que ocupa el lugar que dirige. Dice, el quien preside en la caridad, no en repartir cosas, en el amor a toda la iglesia. Esto está dicho en el año 107. Sigue San Ireneo, a principios del siglo II, decía San Ireneo, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Hablando de la iglesia de Roma, decía, todos los fieles de todos lados deben acomodarse a la iglesia por excelencia, que es la iglesia de Roma. O sea, nosotros estamos unidos a la fe, y es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Todo el mundo piensa que nosotros estamos unidos al Vaticano. Nosotros no estamos unidos al Vaticano, nosotros estamos unidos a la fe de la iglesia de la ciudad de Roma. Nosotros somos iglesia católica vaticanense, somos iglesia católica apostólica romana. ¿Por qué? Porque estamos unidos no a la fe del Vaticano, estamos unidos a la fe de la iglesia de Roma. Lo que pasa es que tenemos que, quiero que ustedes entiendan el concepto, no es que estamos unidos a una iglesia de 4 paredes con un techo que hay en Roma, es que la iglesia, la congregación de los creyentes de Roma tenía una fe. ¿Quién precedía esa fe? San Pedro apóstol. Fue el que presidió esa iglesia. Nosotros estamos unidos a la fe de esa iglesia. Y tal es así que ¿quién puso la mayoría de todos los mártires del cristianismo? La iglesia de Roma. La iglesia de Roma es quien puso el 80% de los mártires de todo el cristianismo. Por eso cuando uno va a Roma, mientras a cualquier iglesia, nosotros estamos unidos en la fe a toda esa iglesia que vive su fe en Roma. Por eso que la sede, se lo dije el otro día, la sede del Papa no está en el Vaticano. La sede del Papa está en San Juan de Letrán. La catedral del Papa es San Juan de Letrán. Ahí está la sede apostólica. En el Vaticano no es catedral. El Papa no tiene sede en el Vaticano. Por eso ustedes ven que el Papa se sienta en una silla que la quitan y la ponen. El Papa no tiene sede. El Vaticano no es una catedral, es una basílica. La catedral de Roma es San Juan de Letrán, donde el Papa celebra Corpus Christi, donde celebra Jueves Santo, donde celebra las fiestas de precepto. Y si ustedes van a la iglesia de San Juan de Letrán, como hemos oído tantas veces, ven que al fondo de la iglesia está el trono de mármol grande, que es desde el siglo II el trono de los obispos de Roma, que es de mármol, que no es de oro, entre paréntesis. Esa es la sede de la iglesia de Roma.
San Máximo, el confesor, decía: en efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ellas. Dice San Máximo, el confesor. Ahora viene otra pregunta que mucha gente lo hace: ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Esa viene la pregunta: ¿quién pertenece? Dice el Catecismo en el punto 8. Si ustedes leyeran el Catecismo, ustedes supieran esto que yo voy a leer. No vieran las caras de sorpresa que yo veo ahora. Las caras de sorpresa de ustedes me dicen que en su vida han hojeado el Catecismo. Dice: todo hombre, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Acuérdense que católica no quiere decir la Iglesia Vaticana, católica quiere decir la iglesia que está en el mundo entero, que tenemos una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Dice: esta unidad pertenecen de diversas maneras, o ahí están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Esto es muy interesante lo que está diciendo la iglesia. Van a ver quiénes son católicos, que yo sé que si alguien ve el video muchos hígados van a cogerse ellos 7 piedras, o ¿cómo se llama eso que coge el hígado? Cálculos, van a coger cálculos, algunos dice, están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del obispo de Roma y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico, de la comunión. No se salva, en cambio, el que no pertenece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Pero que dice muy interesante. Como veo algunas caras que están en Babilonia de los caldeos, se los voy. Dice: la plenitud. ¿Quién tiene la plenitud de la fe? Todo hombre y toda persona que esté unido a la estructura visible de la iglesia, que es Cristo, que tiene una cabeza visible. ¿Quién es la cabeza visible? El obispo de Roma. El obispo de Roma. Algunas se me preguntan: hay iglesias como esa que está en Flagler y la 60 y pico, ¿te han visto? Que tiene dos torres, 2 campanarios con campana, que tiene un santo niño de Colombia. Esa no es católica. No es católica. Es de Lefebvre. Ahora me dicen la gente: ¿cómo yo sé si esa iglesia que parece católica, si tiene altar católico, si tiene misa católica, cómo yo sé que es católico o no? Muy sencillo. ¿Tú sabes cómo sabes si es católico o no? Tú vas y preguntas: ¿esta iglesia está bajo la autoridad de Benedicto XVI? Te van a decir rotundamente no. Ya tú sabes que esa gente, aunque parezcan católicos, no son católicos. Es sencillo. No hay que tener duda. Cuando tú tengas duda con una iglesia que parezca católica, tú ves algo extraño, tú vas a preguntar: esta iglesia está, no digan bajo la autoridad del obispo de Roma, porque hay un truquito, porque la gente de Lefebvre dice que la sede de Roma está vacante y que Pío XII es el Papa todavía. Ustedes tienen que preguntar: ¿está bajo la autoridad de quién? De Benedicto XVI. Ahí en esa iglesia de Flagler no tienes que preguntarlo, te lo dice en un papel, que Benedicto XVI es un farsante. Te lo dice de que tú entres en un papel que tienen ahí, así que ahí no hay nada que... Dice: pertenece a la iglesia, a los que están unidos a la cabeza, que es el sumo pontífice, por mucho como la iglesia esa que hizo Monseñor Chávez en Venezuela. La iglesia, porque ahora Chávez es Monseñor, y en cualquier momento me imagino que lo harán Papa. Esa iglesia que hizo Chávez, que se llama Iglesia Católica, y tiene misa y tiene sacramentos y tiene todo, y el obispo tiene una cara que acaba de salir de la cárcel que mete miedo. Aunque ellos se digan católicos, no son católicos, porque ¿cuál es la característica del catolicismo? La unidad ¿con quién? Con el obispo de Roma. Si usted no está unido a la... Es como yo le digo a ustedes ahora que yo estoy casado con Jennifer López. Aunque yo le jure y en mi mente yo crea que estoy casado con Jennifer López, ¿eso es verdad o no es verdad? No. ¿Ustedes qué saben? Pero usted entiende lo que le quiero decir. Yo puedo jurar una cosa que si yo no lo demuestro, es mentira. Ellos pueden decir que son católicos, pero si no están unidos. La característica de la iglesia católica es la unidad con el obispo
De Roma. Si tú no estás unido al obispo de Roma, aunque tengas liturgia católica, tú no eres católico. Dice, y esto es muy interesante, están unidos a los sumos pontífices, a los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe. ¿Cuáles son los lazos de la profesión de fe? Que proclamamos el mismo credo de Nicea, de la misma fe, de los sacramentos. Estamos unidos por todos los sacramentos, lo hablamos cuando la iglesia es una, del gobierno eclesiástico, que estamos bajo la autoridad de nuestro obispo. Fíjate lo que dice: no se salva en cambio el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, no con el corazón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que Juan Pablo II llamó los paganos bautizados. Una persona que se bautizó está inscrito en un registro católico, pero no vive como católico. O como alguien que me preguntó ahorita y se metió a hacer reiki, o se metió a hacer yoga, aunque esté bautizado como católico, no vive dentro de la iglesia, queda fuera de la iglesia y no pertenece al cuerpo de salvación de la iglesia católica, aunque esté bautizado en la iglesia católica. Es más, aunque tú vengas a la iglesia todos los domingos y tú no creas lo que está pasando allí y comulgues porque todo el mundo comulga, tú estás fuera de... Dice, porque no estás en el amor en la iglesia católica. Dice, la iglesia se siente unida por muchas razones, con todos los que honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Es lo que dice la iglesia. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la iglesia católica. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que yo dije, que a alguna gente le va a salir cálculos en la vesícula. La iglesia tiene una frase que es de los padres de la iglesia que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Es una frase muy antigua que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, ¿cómo la iglesia entiende eso? Usted entienda lo que dice la iglesia. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de un modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la cual la iglesia es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe de bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran todos los hombres por el bautismo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir la iglesia? La iglesia, que es una gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo oro en mi casa y se acabó. Perfecto. Dice la iglesia, desde el primer momento que Cristo comenzó, es una pregunta: ¿Cristo podía haber salvado al mundo solo? Es todopoderoso, como yo le digo a la gente. ¿Cristo podía haber salvado al mundo sin necesidad de nacer de María? ¿Cristo podía haber descendido del cielo? ¿O bajar en el monte Sinaí como bajó con Moisés y realizar la salvación? ¿Es todopoderoso o no? Si Cristo necesitó de María, ¿quién eres tú para prescindir de María? Y eso mismo pasa con la iglesia. Cristo podía haber nacido de María, haber sido bautizado en Jordán, haber pasado los 40 días en el desierto, haber salido a predicar la salvación y morir en la cruz y redimirnos. Sin embargo, ¿qué fue lo primero que hace Jesús cuando sale de la cuaresma, del retiro de la cuaresma? Llamar a 12 hombres. Lo primero que hace Cristo es formar una comunidad, la comunidad de los creyentes. Y dice: vayan a esta comunidad, vayan por el mundo haciendo discípulos. A quien ustedes oyen, a mí oye. Jesús sobre esta roca edifico mi iglesia. Cristo dijo que él necesitaba para la salvación una iglesia. Tú puedes orar en el cuarto de tu casa lo que te dé la gana, pero tú para la salvación necesitas la iglesia. Porque tú puedes hacer una eucaristía en la cocina de tu casa con un sartén. ¿Dónde único tú puedes recibir la eucaristía? En la iglesia católica. ¿Cómo tú puedes prescindir de la... ¿Quién te va a ungir? ¿La abuela tuya con aceite de freír? ¿Quién te va a ungir cuando estás enfermo? La iglesia, con el santo crisma de los enfermos. Somos parte de una iglesia. La iglesia es necesaria para la salvación. Ahora, ¿cómo se entiende que fuera de la iglesia no hay salvación?
La iglesia lo dice de una forma muy clara, que se lo voy a decir rapidito porque ya estamos casi fuera de tiempo. ¿Por qué es lo que dice la iglesia? Dice la iglesia, ¿cuál es la entrada a la puerta de la salvación? ¿Cuál es la entrada? A ver, a la puerta de la salvación. El bautismo. El bautismo. Para ser salvo hay que bautizarse y creer. Eso lo dice el Señor. Vaya bautizando, el que crea y se bautice será salvo. El bautismo es la puerta y la fuente de la salvación. ¿Cuál fue la iglesia que recibió la orden de bautizar? ¿La iglesia luterana? No. ¿Por qué la iglesia luterana no recibió la orden de bautizar? Porque existió en el siglo XV, 15 siglos después que Cristo dio la orden. La iglesia del pastor Barbón aquí en Hialeah es la que recibió la orden de bautizar. No, porque surgió 20 siglos después. ¿Cuál es la única iglesia que recibió la orden de bautizar? La iglesia católica, apostólica y romana. ¿Qué iglesia bautizó el día de Pentecostés? Los primeros 3.000 de Jerusalén. La iglesia católica, apostólica y romana. ¿Qué iglesia bautizó al primer pagano? Cornelio. La iglesia católica, apostólica y romana. ¿Qué iglesia solamente bautizó por 16 siglos? La iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Que todas estas otras iglesias que bautizan, ¿qué bautizan administran? ¿Qué bautizo administran? El bautismo de la iglesia católica, apostólica y romana, quieran o no quieran. ¿Por qué bautizan? Como bautizó la iglesia por 16 siglos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y con agua. Ese es el bautismo que nosotros dimos por 16 siglos. Entonces, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales bautizan en la forma trinitaria en agua. ¿Están bautizando con qué fórmula? Con el bautismo de la iglesia católica. Quieranlo o no, desde esa forma ellos están unidos a nuestra iglesia. ¿Usted entiende por qué la iglesia dice que fuera de la iglesia no hay salvación? Dice la iglesia. Ahora, hay muchos grados de unidad con la iglesia. Porque, ¿quiénes son la gente que están más cerca de la unidad de la iglesia? Los ortodoxos, porque tenemos la misma fe. No tenemos ni un milímetro de diferencia de fe. Hay otras iglesias que están más lejos porque tienen hueco en la fe. Pero, ¿qué introduce esos cristianos en la salvación? El bautismo que recibieron en el nombre de Cristo, que los une a qué iglesia. La iglesia católica, apostólica y romana. Si la iglesia que hubiera bautizado en el siglo I hubiera sido la pentecostal, pues entonces esa fuera la iglesia que tuviera la plenitud del bautismo. ¿Ustedes entienden lo que le digo? Por eso es que la iglesia dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Porque aunque ellos pataleen y griten y se quieran raspar el bautismo que ellos reciben es de la iglesia católica. Ahora, para que el bautismo sea parte de nuestra iglesia, tiene que ser en el nombre trinitario, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en agua. Porque ahora hay iglesias pentecostales, porque recuérdense que el protestantismo es que el que sale le quita al que tenía anteriormente. No, cada vez que uno sale, si yo hago una iglesia nueva, que es lo que para si hago una iglesia nueva igual que la de la esquina, ¿qué va a pasar? Entonces, el caso de una iglesia hoy, ¿qué es lo que hace? Tiene que hacer algo diferente. Bueno, ya como no tiene que quitar, están quitando la Trinidad del bautismo. Ahora bautizan en el nombre de Jesús nada más. Ese bautismo en el nombre de Jesús no es válido. El bautismo es la forma que dijo Jesús: vayan por el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua. Con agua. Ese es el bautismo que une a todos los cristianos. Por eso que la iglesia dice que fuera de la iglesia, porque esa gente, quieranlo o no, pertenecen a la iglesia de Jesucristo, cuya cabeza es la iglesia católica. Ahora, hay una incógnita que yo no sé. Yo todavía estaba en la playa, había una iglesia bautizando a la gente en la playa. En mi vida he visto yo un desastre más grande que ese. Para mí esa es la falta de respeto más grande que yo he visto al cuerpo de Cristo. Yo estaba en la playa y vi un tumulto de gente y pensé que alguien se había ahogado. Y yo dije, déjese cobrar por alguien. Cuando llego me veo a un pastor en short, metido en el agua con todo el mundo en bikini y en short, bautizando a la gente en agua salada. Con una gritería y con un relajo que aquello no tenía nombre. Para mí eso es un insulto a la santidad de la fe de Cristo, diciéndole: ese bautismo que ustedes recibieron en la iglesia, eso no sirve, este es el bautismo. Y lo que ellos no saben, que Cristo no mandó a bautizar en el mar. Cristo bautizó con agua dulce. ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes que estudiaron el Apocalipsis, el mar para los judíos era la fuente del demonio y del mal. Y en contrario, el agua del río, el agua del manantial, era el agua que simbolizaba a Dios, porque era el agua que corría siempre. Entonces, ¿lo que quiere decir? Esa gente, yo no quiero hacer juicio, estaban bautizando a sus fieles en la maldad. Esto es lo que dice la Iglesia Católica.
con que todos los bautizados en la forma trinitaria y con agua son parte de la iglesia católica. Y por último, ¿cuál es la misión y la función de la iglesia? Evangelizar, predicar. Una iglesia que no predica es una iglesia que está muerta. Lo dijo el Santo Padre. La iglesia nació ¿de dónde? De la predicación de Pedro la mañana de Pentecostés. Y la misión fundamental de la iglesia es la predicación, llevar la buena nueva a todos los creyentes. Así que veamos hoy por qué nuestra iglesia es católica. Vemos que la iglesia es una, es santa y es católica, es universal. Yo se lo decía a ustedes la semana pasada. Con esto terminamos. Recuérdense que yo les decía la semana pasada que lo hermoso de una iglesia católica, que tú vas a la Polinesia, tú vas a la China, tú vas a Alaska, tú vas a cualquier lado y te encuentras la misma iglesia, con la misma fe, con los mismos sacramentos, con los mismos sacerdotes ordenados, con la misma fiesta. Tú te la encuentras, porque somos universal. Las iglesias pentecostales, que está aquí en Hialeah, que está en una esquina, cuando tú sales de ese shopping center, no te vuelves a encontrar esa iglesia en más ningún otro lado. ¿Por qué? Porque tienen una sola iglesia ahí. Las iglesias más grandes, como las luteranas, como las bautistas, pueden ser que estén en muchos países, pero no están en todos los países. No hay lugar en el mundo, en el Nepal, no hay lugar en el mundo donde tú no vayas, que tú no encuentres la presencia de la iglesia católica, con una misma fe, con una misma liturgia. Porque eso es lo que quiere decir católico, que somos. A mí me contó el otro día un señor que iba a una iglesia que yo iba, que fue a Alaska, porque caza osos de esos blancos, y fue a cerca del Polo Norte a cazar, y dice que yo me hice en una iglesia católica que tenía la forma de un iglú, de eso de cerca del Polo Norte. Donde quiera que tú vayas, tú encuentras la presencia. Eso quiere decir universal. Y no que haya una iglesia, que es una iglesia que tú entras y tú sabes dónde está el sagrario, sabes dónde está la pila de agua, sabes para qué es la pila de agua que está en la entrada, aunque tú no entiendas la misa, sabes lo que están haciendo. O sea, somos una sola iglesia que estamos por todo el mundo. Yo hace un tiempo oí a la esposa del pastor Agüero. ¿Ustedes saben quién es el pastor Agüero? Sí. Bueno, si no lo saben, denle gracias a Dios, porque no están ni interesados en saber quién es el pastor. Pero la esposa del pastor, que es pastora. Juanito, no te rías, que tú por bondad por poco te vas para ahí y te tuve que sacar a pescozones de ahí. No me hagas hacer el cuento. Eso hace muchos años, Ana María, antes que te conociera a ti. Y hasta le prometí una entrada de golpe, como se... Le resulta que la mujer del pastor es pastora. Por supuesto que tiene que ser pastora, porque si el pastor se muere, ¿quién se queda con el negocio? La pastora. La catedral del pueblo, ¿te acuerdas de la catedral del pueblo? El pastor Edén se murió y habían 4 pastores muy capacitados en esa iglesia, entre ellos el pastor Muredo, esposo de Brenda Muredo, gran amiga mía, ella pentecostal, pero muy buena, una mujer de Dios. El pastor, este Muredo, tremendo pastor, otro pastor argentino, no me acuerdo de él. Cuando murió el pastor Edén, ¿qué cosa era lo más lógico? Que uno de esos pastores ordenados a la esposa la hicieron pastora y la pusieron al frente, y la iglesia se derrumbó, porque ella no tiene carisma ni está llamado, pero no iba a dejar irse de la mano el negocio familiar. Pues la pastora, que se llama Estela Maris, imagínate tú, la oí hablando en el radio, decía que la iglesia se empezó a llamar católica en el Concilio de Trento, en el 1600. Luego entonces, hasta el 1600 no existía la iglesia católica. Digo, pero ¿de dónde cayó este satélite? No tiene Google para chequear. No tiene Google, porque como dice Marta María, pero que ahí están los concilios de la iglesia católica, ahí están los santos del siglo II, del siglo IV, ahí están los obispos del siglo IV, del siglo IX, ahí están las diócesis. ¿Cómo va a decir que la iglesia católica surge en el concilio de Trento? Ahora, tú solo dices el caso, que habrá algún infeliz que oyó eso y se lo creyó. Por eso es necesidad en estos tiempos de informática estar bien informado. Los obispos norteamericanos sacaron una carta diciéndole bien claro a los católicos americanos, y lo voy a estar repitiendo hasta noviembre, que ningún católico puede votar por un candidato que apoye el aborto. Bajo que yo diría, y eso yo creo que es que yo entiendo que
que católico que vote por un candidato que apoye el aborto cae en excomunión, late sentencia. Y no cae en comunión, late sentencia. El que vote por un candidato que apoye el aborto, la sangre de los niños abortados caerá sobre esa persona. Esto no es demócrata ni republicano. Yo soy republicano, pero si hubiera salido Rudy Giuliani de candidato, yo no hubiera podido votar por ninguno de los dos, porque Giuliani apoya el aborto. O sea, esto no es problema partidista. No, ningún católico, y esto está en el de la conferencia de los obispos, puede votar por una persona, sea del partido que sea de la raza que sea de la religión que sea, que apoye el aborto. Siempre que yo voy a votar por representantes, por jueces, por el que sea, yo siempre voy a los candidatos, aunque sea elección en Miami, y yo miro cuáles son sus puntos de vista. Si por muy bueno que sea un candidato se apoya el aborto, a mí me está vedado, por el respeto a la vida, votar por una persona, y lo voy a estar diciendo hasta el mismo día de la elección. A cada cual se guíe por su conciencia. ¿Eh? No, yo no hubiera, si son los dos yo no hubiera votado. La conciencia no es, si los dos hubieran apoyado el aborto, mi conciencia no hubiera ido a votar. Mi conciencia no me permite votar por ninguno de los dos. Pero eso se los voy a decir, y está en el comunicado de los obispos, lo pueden encontrar en el website de la Conferencia Episcopal Norteamericana, y eso no solo se aplica a Norteamérica, eso se aplica a todos los países del mundo, pero bueno, los obispos hablan porque son los obispos de este país y de esta nación. Si tú dices que eres católico, tú tienes que guiarte por la ley de la Iglesia Católica. Si tú no te guías por la ley de la Iglesia Católica, inmediatamente, y lo voy por repetir porque a veces se lo he olvidado de eso, hay algo que se llama, se lo dije el otro día, excomunión late sentencia. De excomunión late sentencia, para que me entienda, excomunión automática. Hay excomuniones que el Papa lanza, como la que lanzó sobre este sacerdote jesuita del Salvador, el padre John Sobrino. Esa era porque dijo herejía, no se retrató. Hay una excomunión que el Papa nos lanza, que es automática. La persona que vaya en contra de una doctrina de la Iglesia y que la persona sepa que esa doctrina es errada y persista en ella, inmediatamente está excomulgado. ¿Qué quiere decir excomulgado? Está separado de la comunión de los santos y expuesto a las tinieblas. Tan sencillo como eso. Cuanto poder maligno hay, puede lanzarse contra él. Punto. Ahora cada cual, por supuesto, ese señor puede votar por quien le dé su realísima gana y puede rayarse en palos si le da la gana, pero sabe que está expuesto a las tinieblas. Punto. Nada más, tan tranquilo como eso. Dime. La pregunta es la siguiente, porque una vez yo también discutí eso y lo que a mí me explicaron es que sí es verdad, o sea, si alguien se parece y estoy con el aborto, uno no va a votar por esa persona. Pero por ejemplo, muchas personas votaron por Bush porque Bush decía no al aborto y realmente no es Bush el que decide, sí, es el Congreso. Es el Congreso, por supuesto, pero el presidente que elegimos ha estado todo el tiempo hablando en contra del aborto. No es lo mismo con un candidato que diga, sí, si una hija mía saliera en estado, yo le sacaba el muchacho porque eso es una desgracia. Ahí tú estás votando por la persona. Pero dicen que en esta época han habido más abortos que en otras épocas que han habido presidentes. Vuelvo a decir, esas son falacias del demonio. Sí. Esas son falacias del demonio. La iglesia lo dice, y el que no haga caso a la iglesia se queda fuera de ella. Tú no puedes votar por un candidato a presidente, ni a senador, ni a representante, ni a alcalde, ni a concejal, ni a juez que apoye el aborto. Los que votaron por las personas que en el Congreso apoyan el aborto, sobre ellos caerá la muerte de esos niños. Ahora, yo no voy a votar por un presidente, porque este presidente Bush ha parado el aborto parcial, y lo paró el aborto parcial, que es sacarle el cerebro al niño por la cabeza con 9 meses. Eso lo paró este presidente, evitó que se hiciera cuando lo estaban haciendo. Y no podía hacer más porque, como tú dices, hay un Congreso elegido por personas que eligieron mal. Pero si el Congreso, si los que eligieron a la gente del Congreso eligieron en contra de la moral de la iglesia, yo no voy a elegir un presidente en contra de la moral de mi iglesia. Para mí eso es una falacia, eso es justificable y injustificable. Punto. El que vote hasta por los jueces de la Junta Escolar que apoye el aborto, ¿Y cómo tú conoces quién es? ella está en todas las entrevistas que se le hacen a todos los candidatos, sale en La Voz Católica, está en su pedigrí, todos lo tienen. Yo sé quiénes están a favor y quiénes no. Cada vez que voy a votar yo veo los representantes, los senadores, porque le hacen entrevistas a la iglesia y muchos dicen, no contestan. Cuando yo sé que dicen
¿No contesta? Ya yo lo sé. Miro, voto homosexual y aborto. Desde que veo apoyo o no tengo opinión, no voto por esa persona. La sangre de esos niños caerá sobre otros. Sobre mí, no va a caer. Pero es que eso es abierto. Hoy en día todos los que están pro aborto. No, pero que en la iglesia, por ejemplo, a ver, porque si no terminan ustedes dándome la clase a mí. La arquidiócesis de Miami, cada vez que hay elección de lo que sea, saca una lista de todos los candidatos, porque le mandan entrevistas a todos los candidatos y ellos lo mandan. Por eso cuando es que hay elección, lo que pasa es que muchas veces somos irresponsables. Cada vez que hay elección yo me tomo un tiempo a ver por quién yo voy a votar. ¿Cómo tú vas a votar por una persona que tú no sabes quién es? Yo me tomo el trabajo de ver qué piensa, de ver qué piensa de los impuestos, de ver qué piensa de todas las cosas. Si no, yo sería un irresponsable. Y para los que dicen yo no voto, son más irresponsables, porque el que calla otorga. Y si tú no votas, es un chance para que los malos que salen a votar ganen. Así que de todas formas, todo cristiano tiene la obligación de salir a votar y de votar bien. Punto. Si hubiera salido de demócrata este señor Lieberman, que es judío, pero que es un hombre que está en contra del aborto, que tiene una línea de moral como la cristiana, yo hubiera votado, cantado la vida por él. O sea que no es cuestión ni de raza ni de partido, es que coincida la moral de esa persona